Muy buenos días, chicos y chicas. Mi nombre es Noelia Crespo, soy ingeniera industrial, tengo un máster en energías renovables y hoy he venido aquí a contarles, gracias a la invitación de la ingeniera Magalí Beltrán, un poco sobre mi experiencia con las cocinas solares. Entre los años 2017 y 2019 he tenido el agrado de trabajar con la asociación Inti Illimani. Esta asociación se encarga de la difusión de cocinas solares hace más de 20 años en diferentes regiones del país, sobre todo en el altiplano. También hemos realizado proyectos en los valles y en la Amazonía. Mi rol en la asociación era variado, somos una asociación bastante pequeña, pero básicamente yo me encargaba del seguimiento del proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Yo iba a las casas de los beneficiarios y veía cómo estaban utilizando la cocina solar. Además, me encargaba de realizar el seguimiento a la medición en su consumo de combustible. Uno de los roles principales míos era el cálculo del ahorro de emisiones de dióxido de carbono, ya que la asociación cuenta con la certificación de Gold Standard. Gold Standard es la organización que certifica sobre los bonos de carbono, que más adelante seguramente será un tema que verán con la ingeniera Beltrán. Algo que considero que es importante contarles es que dicha asociación ha difundido más de 8,000 cocinas en todo Bolivia. Entonces, esto ha permitido que muchas familias puedan utilizar el sol para la cocción de sus alimentos. Un punto que considero importante es hablar sobre el modelo que ha sido difundido. Actualmente existe una gran variedad de cocinas solares. Existen algunas que necesitan métodos de fabricación bastante complejos y otras que necesitan métodos mucho más simples, es decir, que pueden ser elaboradas con incluso materiales reciclados en casa. En el caso de las cocinas de Inti Illimani, estas eran elaboradas con madera, venesta y con láminas recicladas de los rollos de la impresión de diarios, ¿no? Actualmente, la asociación sigue realizando la difusión de estas cocinas y el modelo que se ha mantenido es el modelo ULOC. Ahora les explico en qué consiste. El modelo ULOC es una caja. La estructura es una estructura de madera y las paredes de la caja están forradas con venesta. En el interior de esta caja existe otra pequeña caja, o sea, algo así, que es metálica y que permite ahí poder colocar dentro de una olla los alimentos. Un punto muy importante de la cocina solar es el aislante. Como aislante, por ejemplo, nosotros utilizábamos la lana de oveja, ya que es un muy buen aislante del calor. La cocina también cuenta con una tapa y esta tapa tiene doble vidrio para que, por un lado, se forme una isolación gracias al aire en medio de los vidrios y por otro, para que puedan pasar a través del vidrio los rayos solares. Algo que es importante comprender en las cocinas solares, especialmente tipo caja o ULOC, es que funcionan gracias a dos principios físicos. El primer principio es la concentración de calor gracias a la reflexión de rayos solares en el interior de la caja. Y el segundo principio es la conservación del calor. Por ello es muy importante que su caja se encuentre perfectamente aislada, ¿no? Entonces, este tipo ULOC es un modelo bastante sencillo que también podemos colocarlo dentro de lo que llamamos el low-tech. Un elemento bastante importante para mejorar la eficiencia de las cocinas solares también es el uso de reflectores.
Los reflectores se colocan alrededor de la cocina. Por ejemplo, en algunos modelos pueden ser espejos. En el caso de la U-Log de Inti Illimani utilizábamos la placa esta reciclada para que se puedan reflectar mayor cantidad de rayos solares, ¿no? Ahora, lo que Maggie me pidió es que les cuente un poco también de esta experiencia y que les dé algunas recomendaciones. Bueno, después de realizar el seguimiento a los diferentes beneficiarios, nos dimos cuenta que existen puntos que son claves, tanto desde la construcción hasta el uso de la cocina. Durante el proceso de construcción es, por ejemplo, muy importante, como les he dicho, la cocina debe funcionar como un termo. Entonces, que nos aseguremos que la cocina esté bien aislada y que además la distribución del aislante que vamos a colocar sea homogénea para que el calor se pueda también conservar de forma homogénea y podamos generar de forma óptima la conservación de la energía, ¿no? Por otro lado, es importante controlar la inclinación de nuestro vidrio, porque ciertamente debe ser la óptima para poder recibir los rayos del sol correctamente. Y por último, según la durabilidad que queramos, está la selección de nuestros materiales. No solamente según la durabilidad, sino según las posibilidades que tengamos económicamente, ¿no? Un punto importante también es decirles que de este aislante y de los materiales y de lo bien que se realice la construcción va a depender el performance de la cocina. Nosotros hemos podido trabajar con la asociación junto a la Universidad Mayor de San Andrés y el laboratorio de cocinas. Gracias a este laboratorio hemos realizado diferentes mediciones en nuestro modelo y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de algunos puntos de cómo podríamos optimizar material o en algunos casos por qué ha fallado. Y justamente ahí salió que era esta distribución del aislante o que en algunos momentos no había suficiente aislante y eso producía pérdidas de calor. Entonces, por ello les digo que es muy importante que tomen en cuenta esto. Una cocina, cuando se encuentra bien aislada y sin pérdidas, puede llegar hasta 180 grados centígrados en el altiplano. Con esta temperatura uno puede lograr hasta la cocción de repostería, ¿no? Es decir, de pasteles. Por ejemplo, en nuestro caso de las cocinas de Inti Illimani, nosotros, gracias a el aislante, le dábamos también otras funcionalidades a la cocina. Nuestra cocina, al ser como un termo, funciona como caja térmica. También se puede utilizar la cocina solar con la tapa entreabierta para deshidratar alimentos. Si los reflectores llega a temperaturas como 120 dependiendo y se puede utilizar como una cocina normal, y con los reflectores hemos logrado alcanzar temperaturas de 180, ¿no? Entonces estos son puntos importantes a tener en cuenta dentro de la construcción. Algunas recomendaciones que les puedo dar en el uso es que aprendan, o si se van a encargar de multiplicar, enseñen a utilizar correctamente la cocina. Y cuando hablamos de utilizarla correctamente, me refiero a que es muy importante la orientación, es decir, en qué posición vamos a colocar nuestra cocina. En el caso del modelo de Inti Illimani, la nuestra tenía un espejo, ¿no? Tenía un espejo que se tenía que regular cada hora, 2 horas, según la posición del sol, para que se mejore la concentración de los rayos del sol en la mitad de la cocina. O sea, en realidad no es que simplemente nosotros abrimos la cocina, o sea, la dejamos ahí la caja y cose, sino algo que es importante es que los espejos o los reflectores que yo utilice formen una línea, les podría decir como un rayo en la mitad de la cocina,
donde yo me asegure que se están reflectando los rayos para poder generar el efecto invernadero. Otro punto es cerrar bien. Obviamente cerrar bien la cocina, ¿no? Cuando después de que colocan sus alimentos, no se debe abrir y cerrar, abrir y cerrar. Desde el momento que se cierra, desde ese momento ya no se debe abrir la cocina. Por otro lado, otro punto importante a tener en cuenta durante la difusión es la capacitación. Es decir, que yo cuando estoy mostrando cómo se utiliza la cocina, me debo asegurar que los futuros usuarios han comprendido, ¿no? Esto de la orientación, que han comprendido lo que no hay que abrir a cada rato la cocina y que ellos pueden solitos, digamos, orientar. Uno puede decir, ya, pero es súper fácil orientar la cocina. En algunos casos no es tan fácil. O sea, en algunos casos pasa de que se les olvida y entonces el problema viene después porque dicen, pero esto no funciona, ¿no? Esto en realidad no cose los alimentos. Entonces creo que todos esos problemas se pueden evitar con una buena capacitación. Por otro lado, es importante que durante la fase de capacitación las personas puedan ver efectivamente que se cocen alimentos. Dentro de la metodología, por ejemplo, de Inti Illimani, tenemos, los cursos taller, y el tercer día del curso taller, los beneficiarios deben probar su cocina. Entonces, ese es un punto crucial para que los beneficiarios se puedan apropiar también de la tecnología. Y además, para que ellos puedan ver que los alimentos que tradicionalmente comen pueden ser cocidos en la cocina solar, ¿no? En cuanto a otro punto, es el de justamente intentar hacer estas visitas de seguimiento después de lo que se hace en los talleres. Eso también creo que es importante porque ya en el uso pueden haber dudas o pueden haber problemas en la utilización. Y ciertamente cuando una persona, basta que un beneficiario tenga un problema con la cocina y no le funcione bien, eso hace que esta noticia se propague, ¿no? Y realmente hace como casi una mala propaganda a las cocinas solares, que bien utilizadas funcionan realmente de maravilla. Y bueno, eso es lo que hoy yo quiero compartir con ustedes. Simplemente decirles que Bolivia realmente cuenta con una posición geográfica perfecta en el mundo para poder aprovechar la energía solar. Y creo que es algo que es realmente necesario y estoy muy feliz que existan jóvenes como ustedes que se interesan a esto, porque al final es una energía infinita la que tenemos disponible, porque el sol está ahí y simplemente queda que nosotros sepamos aprovechar esta energía correctamente. Otro beneficio que yo veo en las cocinas solares es que, por ejemplo, ya no se necesita el uso de aceite, ¿no? Hacer frituras como se hacían antes. En la cocina solar los alimentos cocen sin aceite, no se necesita. De hecho, si se pone, muchas veces hasta puede volverse, no sé, o sea, el sabor no es como en este frito, ¿no? Entonces, es mucho más saludable cocer los alimentos en la cocina solar. Por otro lado, es una cocción lenta. Entonces, en muchos casos se dice que en cocciones lentas se conservan mejor, por ejemplo, las propiedades de los alimentos. Y por último, decirles que bueno, que en la cocina se puede hacer todo. O sea, en Bolivia nos encanta hacernos sopitas, hacer arroz, papa. Todo esto es posible y también la cocción de carnes, ¿no? Entonces, quiero motivarles a que, a que continúen con esta iniciativa tan linda y que puedan también servir como multiplicadores de una tecnología que, como les dije, puede ser
muy sencilla de ser fabricada y difundida. Muchas gracias.